Amigos de Canal 8 y Edición Ilimitada, tengan todos ustedes muy buenas noches. Como se suele decir cuando uno dice buenas noches, se trata de una expresión de deseo y no una constatación de la realidad. Y vaya si es verdad, en una noche como la de hoy, lluviosa, húmeda, molesta, la verdad. Pero bueno, hay que hacerle frente a la adversidad y por supuesto acá tratamos de hacer lo mejor posible, llevarles a ustedes información, entrevistas que sean apreciadas por ustedes y que tengan contenido que sea aprovechable para la ciudadanía. Como de costumbre vamos a comenzar comentándoles qué vamos a tener en el programa de hoy. Ya inmediatamente después de esta muy breve presentación, estaremos dialogando aquí con quien tengo a mi lado, el señor Rubén Núñez, dirigente del Partido Colorado, veterano dirigente del Partido Colorado, que en los últimos años ha estado un tanto ausente de la actividad política y que al parecer pretende volver. Vamos a ver qué nos dice. Más adelante, en el segundo bloque, como para entender un poco más el conflicto Israel-Palestina, les traemos un video que consideramos muy imparcial, muy objetivo, y una recomendación le hacemos. Préstele mucha atención y si es posible, después bájese de nuestro Facebook la versión grabada como para poder acompañarlos. Son algo así como 23 minutos de muchísima, pero muchísima información que nos permite hacernos una composición del lugar para entender algo más de este conflicto que para nosotros occidentales parece tan difícil de entender. Y para finalizar el programa tendremos también aquí en estudios a la edil Marta Diniz del Frente Amplio Partido Comunista, con quien vamos a estar dialogando también justamente de su rol como edil y su función como sindicalista y qué pretende de su carrera política para los próximos meses que vienen. Así que les recomendamos que se queden con nosotros hasta las 11 de la noche porque vamos a compartir un programa que sin ninguna duda va a ser del interés de todos ustedes. Pero ya, sin más cháchara, voy a darle las buenas noches a un amigo que hace mucho tiempo no veía, Rubén Núñez. ¿Cómo está, Rubén? Un gusto, la verdad que me siento muy bien. Hace mucho que no hago los medios, me he disculpado porque he tenido un quebranto de salud y para recuperarse con los años que tenemos demora siempre un poquito más. Pero claro, ahora cuando me invitaste, con mucho gusto decidí que iba a comenzar por acá. Somos pocos y nos conocemos, Rubén, ¿no? Todos sabemos nuestra afiliación político-partidaria, pero eso no ha impedido que hayamos mantenido y mantengamos un mutuo respeto, porque nos sabemos ambos personas de bien. Y para mí realmente es un gusto recibirte y considero que hay que darle la bienvenida a tu retorno a la actividad política. Lo celebro muchísimo. Muchas gracias, muy amable de tu parte. La verdad que yo no selecciono los amigos por color político, ¿no? Para mí el que es amigo, no importa su afiliación política. Lo importante es que uno tenga afinidad con esas personas y no interesa lo otro. Exacto. Y que tengamos siempre una intención de hacer algo por los demás. Ese siempre fue lo que quisimos hacer y lo que el MIR pregonó todo el tiempo. La gestión siempre hay que hacerla. Nosotros no tenemos plata para estar en política, pero nos sentimos cómodos de la forma que vamos. Nos sentimos cómodos. Tenemos 20 años dentro de la agrupación de la lista 2000, donde 15 años estuvimos muy bien. Estos últimos años lamentablemente no fue así. Y bueno, por suerte hicimos una alianza con gente que siempre fueron afines con nosotros y nosotros con ellos, como Carlos Migorena y Giovanni Pimentel. Entonces me siento respaldado y la idea no es de que nosotros vayamos al frente, sino de que los jóvenes que tenemos en cada afiliación, tanto de la 55 como la de Giovanni, ellos sean los que encabecen, los que tomen por la rienda el trabajo que hay que hacer y nosotros simplemente ser consultores. Pero claro, llega el momento y la gente se identifica más con los viejos, ¿no?
No lo voy a llamar de viejo Migorena, sino mañana tengo un problema, pero Migorena y yo tendremos que hacer la huella para que esto continúe otros 20 años más. Los jóvenes tirarán del carro y ustedes lo empujarán. Creo que sí, eso sería lo ideal. Claro. Mencionaste a Migorena y a Giovanni Pimentel. ¿De quién surgió la idea de esta alianza? ¿Fue tuya? ¿Fue de Migorena? ¿Fue de Giovanni? Nosotros, Migorena con Giovanni hacía rato que ya estaban con la idea. Y tuvimos una charla con Migorena y Giovanni en casa. Y claro, yo siempre quise hacer alguna alianza con alguien que de alguna manera fuera al frente, ¿no? Porque nosotros somos bastante negociadores, accesibles, y a veces en política hay que tener un poco de meter la cara y exigir respeto, ¿no? Entonces para mí es algo fundamental la alianza. La alianza era todo lo que el MIR quería y bueno, estamos sumamente conformes, sumamente contentos. Ya este viernes, si Dios quiere, tendremos la primera reunión de trabajo en el local, que ya quedó pintado, está pronto. ¿Dónde está el local? Rivera y Brasil, a la otra cuadra. Digamos, donde estaban las vías antes, donde el tren cruzaba para hacer maniobras. Ahí está. Bien, bien, bien. Había hace poco un almacén allí. Una frutería creo que había. Bueno, un lindo local y bueno, empezaremos el trabajo. Muy bien ubicado, por cierto. Sí, fue Migorena que lo consiguió y bueno, vamos a trabajar, tenemos muchas ganas. Si Dios quiere. Van a estar dentro del espacio 2000 marcando un perfil propio. Nosotros vamos a trabajar hasta la interna apoyando a Tabaré. De acuerdo a cómo nos vaya en la interna es lo que vamos a hacer para adelante. Para adelante. Te pregunto porque vos en determinado momento, como al pasar, dijiste que estuvieron 15 años muy bien y en los últimos años no tan bien dentro de la lista 2000. ¿Se puede saber qué motivó eso o qué hizo con que esos últimos años no hayan sido tan buenos? Mira, yo creo que tú sabes cuando sos útil en un lugar o no. Y estos últimos 5 años sentimos que no éramos útiles, que no nos tenían en cuenta. Y bueno, por suerte surge esto de la alianza y fuimos arriba, ¿no? Tuvimos propuesta de todos los partidos. Y la verdad que, como decís tú, tengo amigos en todos los partidos. Pero ya había resuelto que si no podíamos hacer algo dentro del partido, porque que no diera para hacer un trabajo dentro del partido, prefería quedarme en casa, ¿no? Decir que no fueron tenidos en cuenta. ¿Por quiénes no fueron tenidos en cuenta? Porque ustedes van a apoyar igualmente a Tabaré Viera, que es el líder natural de la agrupación. Sí, pero Tabaré Viera y Marne, por ejemplo, siempre fueron personas muy educadas, muy atentas con nosotros, siempre te contestaban llamadas, te respondían mensajes, nunca se negaron a atendernos a nosotros, a la agrupación en sí, ¿no? Pero lamentablemente con Richard como que quedó un vacío de varios años donde no teníamos contacto, no porque no lo buscáramos, sino porque debido a su misma actividad quizá no podía atendernos, ¿viste? Entonces, viste que tú te sentís como, después de 20 años ahí adentro, te sentís como dejado de lado, que no tenés más utilidad. Entonces, ahora que surge esta oportunidad de poder hacer una alianza con Carlos y con Giovanni, claro, vamos arriba, porque ahí es como que nos inyectara sangre nueva para poder seguir el trabajo que siempre hicimos y que creo que no lo hicimos mal. Nos castigaron un poco con aquel voto de la UTEC, pero aquello yo te doy las gracias. Lado, ¿no? Yo te doy las gracias en forma personal y creo que la ciudadanía de Rivera te debe las gracias, porque hay muchos que se suben al carro luego cuando en realidad no se atrevieron a poner el voto. Quien votó a favor de la UTEC allá fuiste vos y eso te costó caro. Me costó, pero lo volvería a hacer, no tengas duda que lo volvería a hacer. Pero también reconocí cómo se maneja la política.
porque todos aquellos 17 que no votaron, que me insultaban y dijeron de todo atrás mío, todos ellos están adentro del gobierno en los más altos niveles están. Claro. Los más altos niveles. Si recoges esa lista y te fijas dónde está cada uno, es la pucha. Entonces parecería que el que estuvo equivocado, que según ellos no tuve disciplina, cosa que no creo, porque yo antes de votar hablé con Tabaré y Tabaré me dijo que sí. Entonces, por más que digan que no tengo disciplina, tengo, porque yo era el único diputado en aquel momento que respondía a Tabaré Viera, y hablé con él a medianoche. Cuando él me dijo que sí, que yo votara, que él me respaldaba, por supuesto que entré como un avión, porque estuvimos desde las 10 de la mañana y fui a votar a la 1 de la mañana. Todo el día allí. Claro, 200 cuartos intermedio, ¿viste? Pero el voto no salía, faltaba un voto y el voto no salía. Y bueno, por suerte Tabaré también me apoyó, aunque digan que no tengo disciplina. Pero claro, después me di cuenta que de alguna manera te cobran, ¿no? Claro, sin duda. Ahí estás ahora, habiendo sufrido un quebranto importante de salud, felizmente recuperado, Sí, o en recuperación y volviendo al ruedo político. Claro que sí. Lo que te sucede a vos le ha sucedido a muchos, infelizmente. Por eso te pregunto, ¿notás al Partido Colorado diferente de lo que ha sido en estos últimos tiempos, donde había un grupo, una agrupación todopoderosa que hacía y deshacía dentro del Partido Colorado? ¿O notás que hay ciertas ya fracturas, o por lo menos fisuras, dentro de ese espacio que otrora era todopoderoso? Yo creo que el espacio sigue siendo poderoso. La diferencia hoy es que no tenemos el líder presente, que siempre fue Tabaré. Ese era un líder que resolvía todo con la mirada. Hoy tenemos dificultades de acercamiento. Con Marne no, Marne también es un guerrero, es un tipo que siempre está a la orden. Pero lamentablemente Richard tiene otra mentalidad, otra forma de estar al frente de una agrupación tan grande como la 2000. Entonces creo que eso va a traer sus consecuencias, porque no hay ese acercamiento necesario para que el partido se vuelva a fortalecer. El partido en sí está fuerte. Lo que no está fuerte es aquel liderazgo que teníamos, que íbamos todos detrás. Claro. Hoy eso está faltando, y no lo digo yo, podés, tú que vivís en la calle, que conoces a toda la... Sí, y acá mismo hemos tenido gente que ha testimoniado eso. Bueno, la verdad que yo estoy bastante ausente de los medios, pero como te digo, yo digo la verdad, yo no tengo por qué ocultar nada. Soy amigo de Richard, soy amigo de toda la vida con Richard, pero lamentablemente la forma que él estuvo estos 5 años nos ha dejado desamparados de alguna manera, porque uno en política, como en cualquier circunstancia de la vida, tú necesitas siempre del cariño del otro. No te cuesta nada una llamada, no te cuesta nada un saludo. Antes se trabajaba con ese espíritu que vamos arriba todo el tiempo. Hoy lamentablemente tengo montones de compañeros que piensan igual, que están todos muy... Pero por suerte han tenido propuestas de otros lugares, porque saben cuando tú estás dolido por algo y aparecen propuestas de todo lado. Pero por suerte hasta ahora no veo que se haya ido nadie, pero no teníamos por qué correr ese riesgo tampoco. Es algo normal de que tengas mucho trabajo, pero tenés que tener un día a la semana al menos para contestar algún mensaje o atender alguna llamada. Lamentablemente tuvimos 4 años sin ese contacto. Bueno, tú decís sos amigo de Richard, yo soy pariente. Y bueno, infelizmente acá, sin que yo entienda la razón, me cortó el diálogo también. Acá nunca vino. ¿Ah, sí? Acá nunca vino. Fue invitado en muchas ocasiones y dejó de responderme. Bueno, y como digo, cuando uno no quiere, dos no pueden. Entonces, también de mi parte, ya no hubo más invitaciones, ni las habrá, por supuesto, ¿no?
Cosa que es lamentable, porque acá han pasado intendentes de otros departamentos, entonces es incomprensible que el intendente del departamento donde tenemos el programa, donde vivo, no atienda esto. Es realmente una pena. ¿Ya tienen definido cómo van a participar, con qué número van a participar? ¿Va Sí, la 55, sí. la No, 721? ya está todo, si pasás ahí en el comité, es 721-55. Ah. Ese es el número que vamos ¿A Giovanni no le pelearla. ponen el número a Giovanni? ¿Cómo? ¿El número de Giovanni no le ponen? No, porque si no quedaba un RUC, iba a tener muchos números. Claro. Pero Giovanni, totalmente de acuerdo, es un compañerazo que quiere trabajar y quiere ir para adelante. Y Claro. para nosotros es un tipo joven, con todo por delante. Entonces, mañana tendremos que estar todos detrás de él también. Mira, me llega un mensaje que dice así: falta de diálogo durante mucho tiempo con personas afines a la agrupación que al parecer comienza a revertirse. Es algo de lo que hablábamos, ¿no? Así como ¿Revertirse de qué forma? no sé, sinceramente no sé a qué se refiere el oyente. Tú sabes que la gente común siempre critica mucho y reclama mucho de que el político aparece solo en el año electoral. Uh-huh. Y esto sería lo mismo, es decir, estando incluido dentro de la agrupación, que estés 4 años ausente y que en el año electoral seas importante para algo, Uh-huh. o bueno para algo, suena medio... Suena extraño, sí, por suena supuesto. mal. Tabaré al Senado, Marne a la Diputación. O la 721 o 55-721 pretende 721-55 pretende lanzarse con candidatura propia. Supongamos que les va bien en las internas, por supuesto. Primero está eso. Ese es el camino. Si nos va bien en la interna, probablemente tengamos que hacernos fuerte también, ¿no? Con una candidatura propia a la Diputación. Yo pienso que sí. Dependemos de la interna. La gente es la que manda. Si tener los votos para pelearla, vamos arriba. ¿Y si ahí no, hay nombres? Bueno, yo soy un tipo que lo veo frío, sí, ¿no? Para mí tenemos un candidato para lo que él quiera, que es Migorena. Migorena es un tipo con experiencia, con años, que sabe trabajar. Yo pienso que sería ese el candidato para mí, para lo que él quisiera hacer. Yo lo apoyo totalmente, es decir, Elmir lo apoya, ¿no? Porque mi hijo, que es el que tiene que estar al frente de esto, sabe los problemas que tiene y bueno, andamos nosotros metiendo la cara, pero la juventud es la que tiene que ir. Porque a veces hablas de renovación y aparecen unos viejos como nosotros. Entonces, ¿de qué renovación hablamos? ¿De qué manera? Tabaré hizo un trayecto bárbaro, formó los que seguían. Marne fue espectacular, pero sin embargo ahora tenemos una respuesta totalmente diferente. Es decir, hay que formar la base que va a seguir. Esto no es estos 5 años, no, hay que pensar como pensó todo el mundo. Nosotros 20 años. ¿Quién iba a decir que Elmir iba a tener 20 años ahí adentro? Sin embargo los tuvo. Pero bueno, hay que pensar en futuro. Y si pensás en futuro, pensá en juventud. Claro. Con Migorena como diputado le vas a estar generando un problema a la Intendencia, que es quién agarra ese choclo que es la... Pero él ya está en edad de jubilarse. Él tiene que pensar en él también y en la gente que quiere que él esté. Te voy a confesar algo. Sí. Todos sabemos, el pueblo chico, nos conocemos, sabemos de la resistencia que genera en buena parte de la población Migorena por ese carácter que tiene, por la función que se lo ve cumplir, que a veces puede llegar a no ser simpático. Yo siempre digo, lo quiero a Migorena en mi cuadro, siempre. No veo otra persona capaz de cumplir esa tarea que puede ser muy ingrata, la de inspector general. Hace pocas semanas tuve la ocasión de invitarlo a mi programa de radio, que tengo los miércoles y viernes, y pensaba hacer un bloque, ponerle 25 minutos. Tuvimos 50 minutos hablando y constantemente entrando mensajes porque la charla se fue haciendo y generando un ida y vuelta más que interesante y quedando demostrado. Y después me decían personas que a priori no lo ven con simpatía a Migorena, cambiaron su forma de ver.
de entenderlo. Yo veo exactamente como tú, es una persona de bien, un tipo correcto, es decir, no es un tipo manejable. Ajá. Andá con las cosas bien y no tenés problema, pero si vas equivocado, lamentablemente no te va a caer. Es una persona para mí sumamente correcta y creo que ese tipo de gente es lo que nos falta, ¿no? Yo puedo tener muchas discrepancias con él y de hecho las tengo, por supuesto, ¿no? Pero está eso. Tengo que reconocer que es una función sumamente difícil, sumamente antipática ante la ciudadanía. Yo no la podría hacer. Ni yo, por eso te digo. Siempre se lo digo. No sé qué persona puede llegar a tener el perfil para ocupar el cargo de Migorena cuando él no esté. Ya hemos pensado mucho eso. Se transformó en un personaje no folclórico. No vemos. Se transformó en un personaje folclórico. Vos fíjate que en el año 2009 yo participé de una murga en un carnaval. Y en aquella época, me acuerdo que yo cantaba, era solista de una parte en la que le dedicaba algunos versos a Migorena en el año 2009. Y él ya venía con una trayectoria, por supuesto. Pero tú ves que el trabajo de él es valorado por casi todos los departamentos. Sí, claro. Ya le han hecho propuestas de todo lado. Claro. Él Sí. se mantiene, pero también pienso yo que llega un momento que él también se va a cansar. Merece el descanso. Yo creo que sí. Supuesto. Pero ahora vamos a apoyarlo para lo que él quiera, vamos atrás de él, porque para nosotros es la persona. Sacando la cuestión netamente de relacionamiento entre pares, entre el intendente y tú, si tuvieras que destacar algo positivo y algo negativo de la administración departamental, ¿qué podrías destacar? Yo lo que veo es que la gestión sigue siendo muy buena. Tiene alguna falla que pienso que también es normal, pero la gestión es muy buena. Lo que no nos cae es la forma política que tiene Richard de manejarse con nosotros. Pero sobre la gestión, yo al menos no puedo decir nada. Y lo veo un gran tipo también, ¿no? Lamentablemente la política, como que él la dejó de lado la política. Ahora se ha alargado nuevamente a hacer política, con inauguraciones, con todo un poco. Pero pienso que mantenerse los 5 años correctamente también, es decir, políticamente correcto, también había sido muy bueno. Claro. Pero lamentablemente se ve que, no sé si él está asesorado por alguien o si él mismo decidió que él puede hacer lo que quiere con los votos de la 2000. No sé. Pero ahora estamos en otra, no tengo nada contra él, simplemente te dije porque me lo preguntaste. Claro. Y él sabe que yo tampoco soy de mentir, le digo lo que pienso, a veces me equivoco mucho, pero es un momento político donde lamentablemente veo que algo que era tan fuerte y tan sólido, yo ahora lo veo porque uno anda también en la calle, charla todo el día, vengo de mañana al comité y paso un buen rato con Migorena charlando ahí, y bueno, y lo que llega de gente que era de adentro mismo, igual que nosotros, ¿no? Entonces eso también me llama la atención de que no es un tema personal conmigo, ni contigo, es una forma que él optó por trabajar de esa manera. Y bueno, y hay que respetarlo también. Sobre la gestión no creo que puedan... No anteponer reparos. No. Hay cosas para mejorar, siempre hay. Esté el gobierno que esté. Todo siempre es perfectible, ¿no? Sí, claro que sí. Yo te voy a preguntar algo sobre algo que vos entendés mucho, porque por tu larga trayectoria como transportista y después tu paso por la Comisión de Tránsito y Transporte en la Junta Departamental, sos una persona que entiende mucho del tema. ¿Cómo ves el tránsito de nuestra ciudad? La verdad que es un tema delicado eso. Nosotros tenemos un parque automotriz tremendo, tenemos demasiadas motos, demasiados coches. Fíjate que hay familias que tienen 3 coches en la casa. Y la forma que hemos optado de flechar,
a veces no ha dado resultado. Tuviste que el propio semáforo, a veces hay accidentes en el propio semáforo. Vivimos en una sociedad muy acelerada, donde todos estamos preocupados por cada minuto, y eso te lleva a tener un tránsito. A mí lo que me llama la atención es que tengamos tan pocos inspectores de tránsito en la calle. Es decir, para decirte, cada vez que lo veo a alguien me llama la atención, ¿viste? Porque tenemos, no sé, tendríamos que tener 50 veces más de lo que tenemos, porque dicen que tenemos 4 o 5 en la calle. Y yo pienso que no es estar solo en Sarandí o en Agraciada o en Ituzaingó. Tenemos una calle Brasil sumamente complicada y las transversales todas igual, la Cuaró igual. Es decir, creo que nos falta un poco más de efectivos que pongan respeto solo con la presencia. No es necesario que vayas para multar o hacerte ver. No, que te vean y que digan, bueno, tenemos que respetar. Vos recordarás seguramente, claro que sí, a Lucas Fachelo, el ingeniero Lucas Es mi Fachelo. amigo. Bueno, Lucas Fachelo, siempre recuerdo y le tengo gran aprecio, fue fuente de información y de consulta permanente mía durante el tiempo que estuve en esta misma comisión que vos integrabas, en otro periodo. Yo ¿cierto? lo traje, yo fui el que lo traje todas las veces. Recuerdo que Fachelo en determinado momento decía que para un parque automotor como el que teníamos en aquel momento, y estoy hablando del año 2013, serían necesarios algo así como 70 inspectores de tránsito. Entonces no estoy tan equivocado. Y hoy en día no sé si tenemos 8, y creo que no llegamos a 8. Y lo que más me preocupa, no sé si coincidís conmigo, es que sobre el final del periodo anterior al que estamos viviendo, el actual director de tránsito se reveló, o por lo menos expuso públicamente esa dificultad que tenía ya cuando estaba terminando el periodo. Y ahora ha transcurrido, ya van 4 años de esta nueva gestión en la que está nuevamente Mauricio González al frente de la gestión y sigue con los mismos o menos efectivos. Claro, es decir, que si no te dan las armas para trabajar, tampoco podés exigirle mucho, ¿no? Claro, obviamente. Si haces todo lo que humanamente él puede hacer, pero no creo que esté en Mauricio el tema, ¿no? ¿Vos hubieras aceptado un cargo si te dan esas condiciones? No, si me dan las armas para trabajar, claro que sí. Te digo si te dan esas condiciones con las que tiene él. Ah, no, muy difícil porque te vas a exponer a... ¿Por qué? Por decir que sos el director. Pero yo creo que a Mauricio le falta, sí, 50. Le das un susto con 50 funcionarios y vas a ver cómo cambia todo. Claro. Lo que pasa es que no podés pretender que él haga con 4 o 5 funcionarios lo que tiene que 50 necesita. Rubén, para terminar esta entrevista realmente más que interesante contigo, te llevo a otro tema absolutamente diferente, vamos a lo personal. ¿Cómo está la situación de Agustina, de tu nieta? Que recordamos que la teleaudiencia, le comento a quienes no sepan, la niña Agustina, cuyo papá estuvo acá en los estudios dialogando con nosotros por el problema que había tenido ya hace bastante más de un año, es nieta de Rubén. ¿Se puede saber en qué condición está Agustina? Mira, estaba todo pronto para viajar a México, ahora todo el mes de mayo, pero mi nuera también quedó embarazada y tuvo un problemita que la placenta está muy baja y le aconsejan no viajar. Y ellos ya habían mandado plata a México, ya tenían todo encaminado para irse. Y ahora, por suerte, resolvieron agendar todo nuevamente y quedó para noviembre. Bien. Es decir, mi nuera tiene que tener mucho cuidado, viene otra nena en camino. Y bueno, estamos muy felices y tenemos que cuidarla, no hay otra. Siguen las alcancías, siguen haciéndose beneficios, sí, ¿no? Sí. Todo diariamente se la está haciendo fisioterapia, trabajando el cuerpito de toda manera. Pero necesita esa parte que según ellos tienen entendido es lo último, está en México. Y bueno, por suerte ya estaba todo resuelto económicamente. Seguimos trabajando, seguimos haciendo rifas, ferias, se ha trabajado de todas las maneras, ¿viste? Entonces eso nos ha dado también la tranquilidad del respaldo económico, que no es poco, y gracias a
a toda la gente que ayuda y ayuda constantemente. Yo le digo siempre a Kenny si necesitaba 10 vidas para poder agradecer todo lo que la gente ha hecho por ellos. Ellos trabajaron muy bien también, cabe recordar, ¿no? Porque con todo el drama que supuso esto, trabajaron muy bien los medios como para lograr sensibilizar a la gente, hacerle a la gente sentir realmente la necesidad y el compromiso de apoyar esta causa. Sin duda, pero ellos son mis hijos y yo no me queda muy bien, pero para mí son unos héroes. Claro. Lo que han hecho, lo que han aguantado y lo que están trabajando. Pero bueno, es la vida que nos sorprende siempre, ¿no? A veces con cosas buenas y a veces no tan buenas. Pero vamos arriba. Rubén, un gustazo que hayas estado acá con nosotros por primera vez y seguramente en el correr de las semanas o meses vamos a volver a dialogar porque esto recién empieza y de aquí hasta mayo del año que viene mucha agua va a correr debajo del puente. Tú sabes que yo te agradezco enormemente que me hubieras invitado porque yo no he podido salir a los medios por diferentes razones, pero no he salido. Pero hoy resolví que iba a comenzar a hacer mi y yo te agradezco el honor que me haces. No, gracias a ti. Un gusto, en serio. Un gusto mío. Amigos, vamos a una pausa con los compromisos comerciales de quienes hacen posible la salida al aire de Edición Ilimitada y al regreso de ella vamos a ver ese documental que yo les hablaba en la presentación del programa. Les aconsejo sentarse y mirarlo con detenimiento. Son algo así como 23 minutos de muchísima información para comprender desde sus orígenes este conflicto palestino-israelí. Vamos a la pausa y volvemos con eso. Un mundo de naturaleza te espera. Vení a recargar energía a las termas del Arapey y aprovecha estos beneficios. 20% de descuento en alojamientos de la Intendencia de Salto y 3 noches al precio de 2. Informate más en turismosalto.com por los teléfonos 473-34096 o 098-79-8035 o en redes sociales Turismo Salto Uruguay. Los daños materiales en un siniestro son solo un motivo de preocupación si no tenés un buen asesor de seguros. Ricardo Giorello tiene la mayor experiencia y los precios más bajos en seguro para vehículos uruguayos y brasileños. Consulta en Monseñor Vera 1224 o por el celular y WhatsApp 098 79 67 37. Ricardo Giorello, la mejor opción en seguros de la frontera. Metropolitana, las cosas buenas están aquí. Confitería Metropolitana, y el delicioso postre Rivelí. Qué masa, qué saladitos, qué sándwiches, y solo aquí. Nuestro postre Rivelí. Una delicia. Confitería Metropolitana. Dr. Gon 726, teléfono 2-3390. A la hora de comprar o cambiar tu vehículo, no recorras cuadras y cuadras para estacionar. Pensá en nosotros. Vení a Dutra Automóviles y Utilitarios. Las marcas más vendidas y reconocidas de Plaza, con amplia financiación y la tranquilidad de que te hacemos todos los trámites. En Rivera estamos en nuestros 2 locales. Manuel Oribe, en la entrada de la cantera municipal, y en Avenida Guido Machado Brum, 2063. También tenemos sucursales en Tacuarembó y Salto. Agenda tu visita a los teléfonos 091-518-032 o 4623-5063. En Dutra trabajamos con seriedad porque tu satisfacción es nuestra garantía de futuros negocios. A preocupação pela excelência na qualidade e elaboração de nossos produtos e atenção são nossa melhor carta de apresentação. Permanecemos com nossas 2 casas abertas de domingo a domingo para que você possa adquirir os melhores pães, biscoitos, bolos e tudo aquilo que possa imaginar, além de desfrutar de um quente e saboroso café.
Nas padarias e confeitarias, Bom Apetite. Atendemos 363 dias do ano e só descansamos 24 de dezembro e 1º de janeiro. Venha nos conhecer, você se surpreenderá e já não nos abandonará. Estamos na esquina da Silveira Martins e Uruguai e na 24 de maio, quase João Manuel. Atenção você que possui veículo com caixa automática. Os postos Rosul contam com um novo e moderno equipamento com tecnologia de ponta, que faz a troca de 100% do fluido da transmissão automática e limpeza de todo o sistema com qualidade e segurança. Consulte o manual e troque regularmente os fluidos da transmissão, trazendo benefícios como melhor desempenho proporcionando trocas de marchas suaves e precisas. Fluidos limpos reduzem o desgaste prematuro dos componentes internos, aumentando a durabilidade e a vida útil, evitando reparos caros e melhorando o consumo do combustível. Agende agora mesmo sua troca pelo WhatsApp 55-98421-9903 ou pelo telefone 55-3241-3188. Postos Rosul, a marca da confiança em combustíveis. Para revertir la transformación regresiva, necesitamos un verdadero compromiso país. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Vamos a hacerlo? El biombo de la abuela vuelve al aire de la frontera para compartir información local, nacional, regional e internacional, sazonada con muy buena música y entrevistas en profundidad, donde trataremos bien a nuestros invitados, pero donde tampoco estamos dispuestos a perdonarles nada. Así siendo, solo me queda recordarte e invitarte para que te agendes esto. Desde el 6 de marzo, todos los miércoles y viernes, de 20:30 a 22:30, te espero en el biombo de la abuela, por la 91.3 Equidad FM. En su nuevo, amplio y funcional local de Avenida Cuaró, al 360, Fábrica de Pastas Tito elabora y expende las pastas más exquisitas de la frontera. Allí además encontrará un variado surtido en bebidas, elementos para acompañar los productos que elaboramos. Ya contamos con nuestra sucursal en pleno centro de la ciudad, en la esquina de Uruguay y Faustino Carámbula. Y nuestro servicio teleentrega por el teléfono 4622-5170. Fábrica de Pastas Tito. Fuimos, somos y seremos una fuerza constructora. Obreros de la construcción de la patria del futuro. Asamblea Uruguay 2121 Rivera. El legado de Astor. El 2 de noviembre de 1917, en plena Primera Guerra Mundial, el ministro de Asuntos Exteriores británico, Arthur Balfour, remitió una carta a Lord Rothschild, líder de la comunidad judía inglesa. Esta carta, conocida como Declaración Balfour, anunciaba el apoyo del gobierno británico a la creación de un hogar nacional judío en Palestina. Con esta medida, los británicos buscaban el apoyo de las comunidades hebreas, sobre todo las de Estados Unidos, en contra de los imperios centrales, y muy especialmente contra el Imperio Otomano, quien controlaba Palestina desde el siglo XVI. 2 años antes de la Declaración Balfour, en 1915, Henry McMahon, un alto comisario británico en Egipto, había remitido una serie de cartas al jerife de la Meca, Hussein Ben Ali, con objeto de promover una revolución árabe en contra del dominio otomano, desde los territorios de la península arábiga hasta Siria, territorios que en su mayor parte, finalizada la guerra, quedarían bajo el dominio de Hussein, incluida, por supuesto, la propia Palestina. De esta forma, los británicos habían prometido a 2 grupos diferentes, los judíos de Rothschild por un lado y los árabes de Hussein por el otro, el mismo territorio para la configuración de sus futuros estados. Sin embargo, el gobierno británico estaba dispuesto a no cumplir con ninguna de sus promesas, pues en el año 1916 se firmó el acuerdo secreto Sykes-Picot entre Francia y el Reino Unido.
por el que estos dos países se dividían las posesiones del Imperio Otomano en el creciente fértil, quedando la zona del Líbano y Siria en manos de los franceses, mientras los ingleses se reservaban el gobierno de los actuales Irak, Jordania, Palestina e Israel. Todos estos acuerdos se hicieron públicos a finales de 1917. La Primera Guerra Mundial concluyó un año más tarde. Francia y Reino Unido se dividieron el territorio como habían pactado en el acuerdo Sykes-Picot, pero tanto los árabes de Hussein como los judíos no estaban dispuestos a perder lo que les habían prometido. De este modo arrancó el conflicto por Palestina, que perdura hasta el día de hoy. El último reino independiente de los judíos fue el del rey Herodes el Grande, en el siglo I a.C., que fue dividido entre sus hijos a su muerte e incorporado progresivamente en el Imperio Romano a lo largo del siglo I. En ocasiones de forma violenta, como cuando Tito, el futuro emperador, hubo de poner sitio a Jerusalén en el año 70. Los judíos protagonizaron una nueva revuelta liderada por Bar Kokhba en tiempos de Adriano, entre los años 132 y 135. Sometidos los rebeldes, el emperador ordenó la muerte de sus líderes y el exilio del resto de los judíos, considerándose este el momento del inicio de la diáspora judía por todo el Mediterráneo. Hay que señalar que esto de exiliar de sus tierras originales a las tribus derrotadas era una práctica común en el Imperio Romano, como ocurrió, por ejemplo, tras las guerras cántabras, en el año 19 a.C., cuando Octavio hizo deportar a todos aquellos cántabros que no habían sucumbido. Sin embargo, hemos de ser conscientes de que estos exilios de la antigüedad no podían ser sistemáticos, y si bien es cierto que, en el caso de los judíos, muchas comunidades hebreas se instalaron por doquier tras la revuelta de Bar Kokhba, otras muchas quedaron viviendo en Palestina, donde se agudizó su helenización. Es decir, adquirieron la lengua y las costumbres griegas, como ocurrió con el resto del Imperio Romano de Oriente, más tarde conocido como Imperio Bizantino. El auge del cristianismo en el siglo III también favoreció, en cierta medida, el del judaísmo, con lo que surgirían nuevas comunidades hebreas, no fruto ya de la diáspora, sino por conversión. Pero cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV, el judaísmo, al igual que otras creencias del imperio, empezó a perder importancia, hasta el punto de que los judíos, como los seguidores de otras religiones, comenzaron a ser perseguidos. Las tensiones entre los judíos y las autoridades bizantinas hizo que los judíos vieran con buenos ojos la ocupación de Palestina por parte de los árabes musulmanes en el siglo VII. Lo mismo ocurriría en la Hispania visigoda un siglo más tarde, donde los judíos también habían sido perseguidos y también recibieron con cierto alivio la llegada de los musulmanes. Conquistada Palestina en el siglo VII, la cultura helenística cedió su lugar a la árabe. El griego dejó de ser la lengua franca de aquel territorio y pasó a serlo el árabe, que fue la lengua común de los habitantes del lugar hasta bien entrado el siglo XX. En 1917, cuando se produjo la Declaración Balfour, los habitantes de Palestina, ya fueran cristianos, musulmanes o judíos, hablaban básicamente árabe. La ocupación de Tierra Santa por los cruzados en el siglo XII supuso la persecución, por igual, de judíos, musulmanes e incluso cristianos orientales. Los siguientes señores de Palestina, los ayubíes, los mamelucos y los otomanos, todos ellos musulmanes, recuperaron la entente cordial entre religiones previa a las cruzadas. Los musulmanes tenían todos los derechos y el resto, cristianos y judíos, se les permitía mantener su religión con limitaciones y previo pago de un impuesto especial. Fuera del mundo islámico, los judíos asentados en tierra cristiana eran sometidos a unas condiciones más duras que las de los sultanatos islámicos. Además de periódicas expulsiones conocidas como pogromos, los judíos fueron expulsados de Francia en el siglo XII y de nuevo en el siglo XIV, de Inglaterra en el siglo XIII, en el siglo XIV de Alemania y Hungría y en el siglo XV de Austria, varios estados italianos y de los reinos hispánicos. Esto provocó que las principales comunidades judías de la Edad Moderna quedaran o se concentrasen en los Países Bajos y Polonia, o emigraran directamente al Imperio Otomano y sus estados vasallos, como los reinos del Magreb. El auge de los nacionalismos del siglo XIX volvió a provocar nuevas oleadas antijudías por toda Europa, por considerar que los seguidores de la ley de Moisés rompían la homogeneidad que se buscaba para los estados-nación que fundamentaban su legitimidad en una cultura, una lengua y una religión. Comienza entonces el interés por la creación de un territorio judío propio que podría ubicarse en Palestina.
A mediados del siglo XIX, el rico financiero británico de origen judío Moses Montefiore viajó a Tierra Santa para conocer a las comunidades judías que aún permanecían allí, poniendo en marcha algunas medidas para mejorar sus condiciones de vida. La labor de Montefiore se considera el origen del sionismo, el movimiento encaminado a conseguir la creación de un Estado judío, un movimiento que se puso en marcha a finales del siglo XIX tras el caso Dreyfus. Alfred Dreyfus fue un militar francés acusado falsamente de espionaje. En su condena influyó el hecho de ser judío. Un periodista austrohúngaro, Theodor Herzl, también judío, siguió de cerca el caso y, ante la injusticia manifiesta, abogó por la creación de un Estado judío donde todos los judíos del mundo pudieran vivir en paz. Herzl murió mucho antes de ver su propósito realizado, si bien es cierto que entre los lugares para ubicar su futuro Estado estaba la Siria otomana, dentro de la cual se incluía Palestina. Tras las mejoras aportadas por Montefiore a la comunidad judía de Jerusalén a mediados del siglo XIX, a finales de esa centuria y comienzos del siglo XX empezaron a llegar colonos judíos de fuera de Palestina, que adquirían legalmente tierras a los habitantes del lugar, que eran en su mayoría musulmanes, aunque también había cristianos. Pero mientras eso ocurría, en el seno del Imperio Otomano se abrió el debate nacionalista, y algunos miembros de las diferentes comunidades que formaban el imperio empezaron a solicitar autonomía para sus territorios. Es en ese momento cuando se van fraguando los diferentes estados balcánicos, desde Serbia hasta Bulgaria, y cuando se produce el auge del nacionalismo armenio, que habría de sufrir el genocidio de 1915 y del mundo árabe. Este último partía de un elemento común, la lengua árabe, y otro mayoritario, el Islam, pero a partir de ahí presenta una amplia heterogeneidad, que ha marcado las disensiones de ese mundo arabófono durante todo el siglo XX. Hasta la Primera Guerra Mundial, la progresiva llegada de nuevos colonos judíos a Palestina fue observada con relativa inquietud por los intelectuales árabes del lugar. Si, por un lado, esos colonos permitían el desarrollo del territorio, por otro, se convertirían en una fuente de inestabilidad de cara a la futura nación árabe. Tras la Primera Guerra Mundial, la correspondencia entre McMahon y Hussein, favorable a la gran nación árabe que incluía Palestina, y la Declaración Balfour, que entregaba una parte de esa Palestina a los judíos, condujo a que la situación se deteriorase con rapidez. Entre 1917 y 1948, Palestina quedó bajo el mandato británico. En ese momento el 80% de la población eran musulmanes, un 15% judíos, unos pocos con raíces ancestrales en Palestina y muchos inmigrantes llegados en las décadas previas. El resto pertenecían a diferentes sectas cristianas y de otras creencias. La lengua franca que empleaban para comunicarse entre ellos era el árabe. En los años 20 se creó la Agencia Judía para favorecer la inmigración de judíos a Palestina, sobre todo desde Europa. Esta afluencia, cada vez más numerosa, provocó la reacción de los extremistas musulmanes, dirigidos entre otros por Amin al-Husseini, gran muftí de Jerusalén, quien auspició las matanzas de 1929, donde fueron asesinados varias docenas de judíos, sobre todo en Hebrón, y también murieron varias docenas de musulmanes en la represión organizada por la policía británica. Otra consecuencia de estos hechos fue la consolidación de la Haganá como fuerza de autodefensa judía y embrión del futuro ejército de Israel. Entre 1936 y 1939, con la inmigración judía hacia Palestina, acelerada por las persecuciones auspiciadas por la Alemania nazi, se produjo la Gran Revuelta Árabe, que trataba no solo de frenar esa inmigración, sino de expulsar tanto a los británicos como a los judíos de Palestina. La Gran Revuelta provocó la muerte de miles de palestinos, musulmanes y de cientos de británicos y judíos, así como la aparición de grupos extremistas judíos como el Irgun o el Grupo Stern, que decidieron ir más allá de las labores de autodefensa de la Haganá para tomar la iniciativa contra otros palestinos mediante acciones terroristas. De esta forma se iniciaba abiertamente el conflicto entre las futuras comunidades israelí y palestina, un conflicto opacado por la Segunda Guerra Mundial, pero que estalló con furia al terminar esta, cuando el movimiento sionista aceleró sus planes de crear un Estado judío tras haber sufrido el genocidio nazi, al tiempo que los árabes trataban de formar sus propios estados, que habían sido rechazados tras la Primera Guerra Mundial. Derrotada la Alemania nazi en 1945 y desvelado el genocidio judío en los campos de concentración, la Organización de Naciones Unidas, creada ese mismo año, puso en marcha una comisión que buscase dar un hogar a los judíos, al tiempo que buscaba también una solución para la creciente violencia en Palestina. Finalmente se decidió la creación de dos estados, uno para los judíos, que englobaría la franja costera entre Haifa y Tel Aviv, la orilla occidental del Mar de Galilea y el desierto del Negev,
y otro para el resto de la población palestina, musulmanes y cristianos araboparlantes, que se quedarían con la Franja de Gaza, Cisjordania y el área de Nazaret. La zona de Jerusalén permanecería bajo el mandato de la ONU. La partición del territorio fue aprobada el 29 de noviembre de 1947 y los británicos se retiraron de Palestina el 15 de mayo de 1948. Un día antes, Israel declaró su independencia. La violencia vivida hasta entonces, con ataques y atentados terroristas por ambas partes, se convirtió en una guerra abierta donde Israel hubo de enfrentarse a los países araboparlantes de la zona, países que en muchos casos eran de reciente creación y como resultado de las decisiones tomadas por las autoridades coloniales francesas y británicas. Así, entre los enemigos de Israel, Egipto había recuperado su independencia en 1922. Arabia Saudita había sido creada como un Estado único en 1927, Irak en 1932, el Líbano en 1943, Siria en 1945 y Jordania, conocida aún como Transjordania, en 1946. Israel logró derrotar a sus enemigos y ampliar los territorios que le había concedido la ONU, incluyendo el Jerusalén occidental. Pero hay que tener en cuenta que esos países enemigos también se estaban construyendo como estados, y aunque aparentemente se habían unido por la causa de los palestinos, los hechos desmintieron esta unión. El ejército más importante de la región, la Legión Árabe, en manos del rey jordano, se limitó a ocupar Cisjordania hasta Jerusalén Este y la Ciudad Vieja, incluyendo el barrio judío, pero decidió no avanzar más. Egipto, por su parte, se anexionó la Franja de Gaza, aumentando así su propio territorio. De esta manera, el principio de los dos estados auspiciado por la ONU no se materializó en 1948 porque la parte correspondiente a la Palestina independiente fue ocupada por los otros países islámicos limítrofes. El final de la guerra de 1948 supuso un importante desplazamiento de numerosas comunidades. Los judíos que se habían asentado en los territorios cedidos a la futura Palestina hubieron de emigrar a Israel, donde fueron rápidamente integrados. Los palestinos que habían quedado en el territorio cedido a Israel, más aquellas otras zonas que los israelíes ocuparon durante la guerra, sobre todo en el norte, también se vieron obligados a emigrar, un desplazamiento que afectó a casi la mitad de los antiguos habitantes de Palestina y que es conocido como la Nakba, es decir, el desastre. Muchos de estos desplazados terminaron por ser instalados en campos de refugiados en Gaza, Cisjordania o los países vecinos, donde permanecieron durante décadas y donde en muchos casos aún viven sus hijos y nietos. En 1952 llegó al poder en Egipto Gamal Abdel Nasser, quien nacionalizó el Canal de Suez 4 años después. Esto provocó el ataque conjunto de Francia, Gran Bretaña e Israel, que ocuparon la península del Sinaí hasta la orilla del propio canal. Con el concurso de la ONU, los coaligados se retiraron y pese a la derrota, Nasser se convirtió en el líder del mundo araboparlante, impulsando un proyecto de unidad política panarabista que abogaba por la desaparición del Estado de Israel. Es entonces cuando surge la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, bajo la tutela de Egipto, que englobaba diferentes grupos nacionalistas palestinos preexistentes, incluido el partido secular Fatah, liderado por Yasir Arafat. Las agresiones de los nacionalistas palestinos arreciaron así como los contraataques israelíes, hasta que Israel decidió declarar la guerra a sus vecinos, aliados de los palestinos. Esta fue la Guerra de los 6 días, de 1967, donde Israel derrotó a los egipcios, a los que arrebató Gaza y el Sinaí, a los sirios, ocupando los altos del Golán, y a los jordanos, que perdieron la Cisjordania. De esta manera, toda la Palestina del mandato británico quedó bajo control israelí. La derrota provocó la radicalización de la OLP, cuyo cuartel general se encontraba en Jordania y estaba ya capitaneada por Arafat. En septiembre de 1970, ante la insubordinación de los palestinos, el ejército jordano decidió pasar al ataque y expulsar a la OLP de Jordania. La OLP se trasladó primero a Siria y más tarde al Líbano. Fue entonces cuando se agudizaron los ataques terroristas de algunas facciones de la OLP, siendo el más conocido de todos ellos el asesinato de varios atletas israelíes en Múnich durante las Olimpiadas de 1972. Mientras tanto, en Egipto, muerto ya Nasser, su sucesor, Anwar el-Sadat, consideró que era el momento de resarcirse de la derrota de 1967. Estalló así en octubre de 1973 la Guerra del Yom Kippur, en la que los ejércitos de Egipto y Siria fueron nuevamente derrotados.
Esta nueva guerra, que provocó una crisis económica mundial cuando los países árabes productores de petróleo decidieron subir el precio del crudo ante el apoyo del mundo occidental a Israel, dejó a la OLP como el único representante reconocido de los palestinos. También abrió el camino de la paz entre Israel y Egipto, firmada en 1979 a instancias del presidente Jimmy Carter en Camp David y que supuso la devolución del Sinaí a Egipto. Mientras tanto, en el Líbano, en 1975, los enfrentamientos entre las diferentes comunidades religiosas del país habían desembocado en una guerra civil que fue aprovechada por la OLP. Estaba allí asentada en aquel momento para rearmarse y realizar numerosos ataques sobre Israel. Los israelíes terminaron por invadir el Líbano en 1982, expulsando a la OLP en 1985, que hubo de refugiarse en Túnez. Antes de eso, en 1979, en Irán se había producido la Revolución Islámica, abanderada por el ayatolá Jomeini. Los iraníes, pese a no ser un país árabe, habrían de convertirse en una de las principales fuentes de financiación de los grupos palestinos más extremistas hasta la actualidad. En 1987, con los dirigentes de la OLP exiliados ya en Túnez y los rivales de Israel muy debilitados, la violencia de baja intensidad que se vivía en los territorios ocupados estalló en forma de revuelta popular. Los palestinos protestaron contra las pésimas condiciones de vida a las que estaban sometidos por las autoridades israelíes. Fue el inicio de la primera intifada, que habría de extenderse hasta 1993 y en la que se creó una nueva organización nacionalista palestina muy radical, llamada Hamás, hoy declarada como grupo terrorista por muchos países. En agosto de 1990, Irak invadió a su vecino Kuwait, iniciando así la Primera Guerra del Golfo. Los iraquíes fueron rápidamente derrotados por una coalición internacional liderada por Estados Unidos. El fin de la Guerra del Golfo volvió a poner en el plano internacional la necesidad de acabar con ese otro conflicto en la región, el existente entre israelíes y palestinos, para lo que se convocó una gran conferencia de paz en Madrid en el año 1991. En esta conferencia de paz, las partes enfrentadas se sentaron a negociar la paz a cambio de territorios. Las negociaciones iniciadas en Madrid culminaron en los acuerdos de Oslo de 1993, que supusieron el fin de la primera intifada, y en los que se reconoció la existencia de un gobierno propio de los palestinos, la Autoridad Nacional Palestina, a la que se cederían progresivamente los territorios que Israel había ocupado en 1967. Para ello se delimitaron tres grandes áreas: la A, cuyo control político y militar quedaba en manos de la Autoridad Palestina, inicialmente un 3% del territorio conquistado en 1967, el área B, administrada por los palestinos pero bajo control militar israelí, en torno a un 23% del territorio conquistado en 1967, y por último el área C, bajo total control israelí, pero que habría de ir cediéndose paulatinamente a la Autoridad Nacional Palestina según ésta avanzara en su democratización y su apuesta por la paz. El resultado fue la creación de una serie de límites complejos que llenaron Gaza y Cisjordania de controles militares entre las diferentes zonas. Al tiempo que se desarrollaban los acuerdos de Oslo, Israel firmaba la paz con Jordania en 1994, si bien estos dos países habían mantenido una compleja relación de entendimiento desde 1948, solo alterada por la Guerra del 67. El incumplimiento de los acuerdos de Oslo por parte de Israel, que no detuvo la creación de asentamientos en el área C de los territorios ocupados, volvió a prender la mecha de la revuelta popular palestina en septiembre del año 2000, dando inicio a la segunda intifada. La represión israelí contra los manifestantes provocó cientos de muertos. Los palestinos más integristas respondieron con atentados suicidas que también ocasionaron numerosas víctimas civiles. Para poner coto a estos atentados, el gobierno de Israel decidió en el año 2002 la construcción de un muro que rodeara los territorios ocupados, tanto de Gaza como de Cisjordania, un muro levantado en el interior de los límites establecidos en 1948. La enérgica represión del ejército de Israel, la construcción del muro, el asesinato de Ahmed Yassin, fundador de Hamás, en marzo del año 2004, y el posterior fallecimiento de Yasser Arafat, en noviembre de ese mismo año, prácticamente acabaron con la segunda intifada. Se consideró que la muerte de Arafat abriría un nuevo escenario político favorable a la paz. En ese sentido, en 2005 Israel decidió retirarse de la Franja de Gaza, que quedaba así totalmente bajo el control de la Autoridad Nacional Palestina, presidida desde entonces por Mahmoud Abbas. Para el año siguiente, en 2006, en las elecciones parlamentarias palestinas, Fatah, el partido de Abbas, fue derrotado por Hamás, liderado ahora por Ismail Haniyeh.
Abbas se negó a reconocer la derrota y la situación escaló hasta un enfrentamiento armado entre los dos grupos, que supuso la muerte de cientos de palestinos. Hamás quedó controlando la franja de Gaza, mientras Fatah ya solo ejerce su gobierno sobre Cisjordania. Ese mismo año de 2006, la milicia chií del Líbano, Hezbollah, financiada al igual que Hamás por Irán, realizó una incursión en el norte de Israel que motivó una nueva invasión del Líbano por parte israelí. Si bien los israelíes lograron repeler el ataque, se extendió una cierta sensación de debilidad que fue aprovechada por Hamás para iniciar una serie de ataques desde Gaza sobre Israel, que terminaron con la invasión de la Franja de Gaza a finales de 2008. La invasión terminaría en enero de 2009, cuando se habían alcanzado los objetivos militares previstos. El inicio de la primavera árabe en 2010, un intento de democratización de una serie de países islámicos del norte de África y del Próximo Oriente, llevó a Siria una guerra civil iniciada en 2011 que facilitó la creación del Estado Islámico, sunita, al que se enfrentaron los chiitas de Hezbollah. De esta manera, los últimos grandes rivales de Israel en la región quedaban fuera del juego palestino. Desde 2012 hasta 2021, la política de Israel y Palestina ha estado marcada por los avatares políticos del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el líder de Hamás, Haniyeh, y el presidente palestino Mahmoud Abbas. Abbas se ha negado por diversas razones a convocar nuevas elecciones en Palestina, algo que no se ha realizado desde el año 2006. Probablemente la causa principal es el temor a una victoria incontestable de Hamás. Por su parte, Haniyeh, el líder de Hamás, ha propiciado sucesivos conflictos con Israel, con numerosas víctimas en 2012, 2014 y 2021, para mostrarse como el hombre fuerte capaz de enfrentarse a los israelíes. A su vez, Netanyahu, que ya fuera primer ministro entre 1996 y 1999, ha obstaculizado el desarrollo de los acuerdos de Oslo, monopolizando la política israelí desde el año 2009. A ello no ha sido ajeno que haya sabido en sus más de 10 años de gobierno ininterrumpido capitalizar el conflicto con Palestina. Consiguió, por ejemplo, que Estados Unidos trasladara su embajada a Jerusalén en 2018, buscando reforzar las pretensiones israelíes sobre la Ciudad Santa, pero al mismo tiempo ha logrado el reconocimiento de varios países islámicos como Marruecos, los Emiratos Árabes Unidos o Bahrein. Con todo, la viabilidad de un Estado palestino y la propia pervivencia de Israel siguen siendo motivo de conflicto después de casi un siglo de enfrentamientos. Tenemos buenas noticias para todos los amantes de Academia Play. Hemos desarrollado... Estamos al borde de un conflicto bélico sin precedentes en lo que va de este siglo, con consecuencias impensadas, y aparentemente ni los medios, ni la dirigencia política, ni los gobiernos recuerdan algunas de las cosas que se pudieron observar en este documental, que, como les decía, les aconsejo, si no lo pudieron seguir, bájense la versión de Facebook o de YouTube que vamos a subir mañana a nuestro canal, como para poder estudiarlo más en profundidad. Hoy estaba viendo los noticieros de varias cadenas internacionales y de algunos canales uruguayos, y todos hablan del rechazo, enérgico rechazo a lo que fue la acción con misiles y drones por parte de Irán hacia Israel. Pero muy pocos hablan de lo otro. Nadie prácticamente hoy, ningún medio habló de que ya la semana pasada el propio presidente de los Estados Unidos reconocía como casi que un hecho y simplemente esperaba ver cuándo iría a suceder la respuesta de Irán ante lo que fue esa barbaridad de haber bombardeado y destruido la parte de la embajada de Irán en Damasco. Ya nadie se acuerda de eso. Vaya si habrá una mirada sesgada de este conflicto que va transponiendo fronteras paulatinamente. Ojalá algún día prime la cordura y se den cuenta los gobernantes del mundo que todos somos habitantes de este mismo planeta y que nos necesitamos todos, y que estamos corriendo serio riesgo de que en poco tiempo más seamos
muchos de nosotros apenas un recuerdo. Quiero hacer una reflexión justamente cuando les decía que les aconsejaba ver o bajarse la versión de Facebook de esto acá. Quienes nos están siguiendo por Facebook habrán tenido la oportunidad de percibir algunos pequeños cortes en determinado momento de la transmisión. Quienes nos siguen a través de Canal 8, por Flow o por Antel TV, seguramente no tuvieron ese inconveniente. Les explico cuál es la razón. Desde que se instalaron los nuevos equipos aquí en el canal por parte de la empresa de telecomunicaciones estatal, Antel, y que se encendió el 5G, por así decirlo, hemos tenido innumerables problemas, no solamente acá en el canal. En varios lugares, en varias zonas de la capital departamental tenemos problemas, en mi domicilio también. Y la explicación me la dio hace algunas semanas el director de Antel en representación de la oposición. Resulta que ustedes recordarán cuando el ahora precandidato presidencial Gabriel Gurméndez recorrió todo el país encendiendo el 5G. Y muchos caímos en la trampa y fuimos a comprar equipos que fueran aptos a esa tecnología. Lo que no se nos dijo en ese momento era que, por ejemplo, en algunos departamentos se estaba inaugurando nada más que una radiobase. Acá en Rivera no hubo una, hay cuatro radiobases. Pero lo que nadie nos dijo es que cada una de esas 4 radiobases tiene un alcance de no más de 250, 300 metros a la redonda. Es por eso que la cobertura 5G deja muchísimo que desear. En algunos casos, como aquí en el canal, ciertamente, como estábamos antes, estábamos mejor de lo que estamos ahora. Amigos, vamos a una pausa y al regreso de la misma vamos a estar dialogando aquí para el tramo final del programa con la edil Marta Diniz, edil del Partido Comunista Frente Amplio, para el cierre del programa. No se vayan, enseguida volvemos. Un mundo de naturaleza te espera. Vení a recargar energía a las termas del Arapey y aprovecha estos beneficios. 20% de descuento en alojamientos de la Intendencia de Salto y 3 noches al precio de 2. Informate más en turismosalto.com por los teléfonos 473-34096 o 098-79-8035 o en redes sociales Turismo Salto Uruguay. Los daños materiales en un siniestro son solo un motivo de preocupación si no tenés un buen asesor de seguros. Ricardo Giorello tiene la mayor experiencia y los precios más bajos en seguro para vehículos uruguayos y brasileños. Consulta en Monseñor Vera 1224 o por el celular y WhatsApp 098 79 67 37. Ricardo Giorello, la mejor opción en seguros de la frontera. Metropolitana, las cosas buenas están aquí. Confitería Metropolitana y el delicioso postre Rivelí. Qué masas, qué saladitos, qué sándwiches. Y solo aquí. Nuestro postre Rivelí. Una delicia. Confitería Metropolitana. Dr. Hugon 726, teléfono 2-3390. A la hora de comprar o cambiar tu vehículo, no recorras cuadras y cuadras para estacionar. Pensá en nosotros. Vení a Dutra Automóviles y Utilitarios. Las marcas más vendidas y reconocidas de Plaza, con amplia financiación y la tranquilidad de que te hacemos todos los trámites. En Rivera estamos en nuestros 2 locales. Manuel Oribe, en la entrada de la cantera municipal, y en Avenida Guido Machado Brum, 2063. También tenemos sucursales en Tacuarembó y Salto. Agenda tu visita a los teléfonos 091-518-032 o 4623-5063. En Dutra trabajamos con seriedad porque tu satisfacción es nuestra garantía de futuros negocios. A preocupação pela excelência na qualidade e elaboração de nossos produtos e atenção são nossa melhor carta de apresentação. Permanecemos com nossas 2 casas abertas de domingo a domingo para que você possa adquirir os melhores pães, biscoitos, bolos e tudo aquilo que possa imaginar, além de desfrutar de um quente e saboroso café.
Nas padarias e confeitarias, bom apetite. Atendemos 363 dias do ano e só descansamos 24 de dezembro e 1º de janeiro. Venha nos conhecer, você se surpreenderá e já não nos abandonará. Estamos na esquina da Silveira Martins e Uruguai e na 24 de maio, quase João Manuel. Atenção você que possui veículo com caixa automática. Os postos Rosul contam com um novo e moderno equipamento com tecnologia de ponta, que faz a troca de 100% do fluido da transmissão automática e limpeza de todo o sistema com qualidade e segurança. Consulte o manual e troque regularmente os fluidos da transmissão, trazendo benefícios como melhor desempenho proporcionando trocas de marchas suaves e precisas. Fluidos limpos reduzem o desgaste prematuro dos componentes internos, aumentando a durabilidade e a vida útil, evitando reparos caros e melhorando o consumo do combustível. Agende agora mesmo sua troca pelo WhatsApp 55-98421-9903 ou pelo telefone 55-3241-3188. Postos Rosul, a marca da confiança em combustíveis. Para revertir la transformación regresiva, necesitamos un verdadero compromiso país. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Vamos a hacerlo? El biombo de la abuela vuelve al aire de la frontera para compartir información local, nacional, regional e internacional, sazonada con muy buena música y entrevistas en profundidad, donde trataremos bien a nuestros invitados, pero donde tampoco estamos dispuestos a perdonarles nada. Así siendo, solo me queda recordarte e invitarte para que te agendes esto. Desde el 6 de marzo, todos los miércoles y viernes, de 20:30 a 22:30, te espero en el biombo de la abuela, por la 91.3 Equidad FM. En su nuevo, amplio y funcional local de Avenida Cuaró, al 360, Fábrica de Pastas Tito elabora y expende las pastas más exquisitas de la frontera. Más exquisitas de la frontera. Allí además encontrará un variado surtido en bebidas, elementos para acompañar los productos que elaboramos. Ya contamos con nuestra sucursal en pleno centro de la ciudad, en la esquina de Uruguay y Faustino Carámbula. Y nuestro servicio teleentrega por el teléfono 4622-5170. Fábrica de Pastas Tito. Fuimos, somos y seremos una fuerza constructora. Obreros de la construcción de la patria del futuro. Asamblea Uruguay 2121 Rivera. El legado de Astor. Tal como lo dijimos antes de la pausa, ya estamos aquí con la grata visita de la edil Frente Amplista Marta Diniz. Buenas noches, Marta, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches, Juan, y buenas noches a toda tu audiencia. ¿Cómo te presento? ¿Como edil, como dirigente sindical? ¿Cómo preferís o cómo te identificas más? No, ahora, en realidad parece que las dos cosas se me pegan de igual manera, ¿no? Bueno, mi origen arranca en el movimiento sindical y sigo todavía ahí representando a Fuesis acá en el departamento y como edil, bueno, porque la gente así me otorgó los votos que me permitió, me dio un voto de confianza a cada una de las personas que votaron y bueno, y ahí estoy y me sigo manejando en los dos roles, ¿no? Ajá. ¿Con cuál te sentís más identificada? Con lo sindical fuertemente, ¿no? Porque a veces hay algunos chistes que largan y me dicen cuando hablo como edil, dice, se te nota lo sindical y bueno, creo que eso no es un defecto, al contrario, suma, ¿no? Claro. La experiencia a nivel sindical te suma porque en definitiva nosotros vamos siempre pelear y defender la clase obrera, ¿no? Entonces al trabajador, ¿no?
al que no tiene voz, ¿no? Al sin voz, como nosotros decimos. Y entonces a nivel sindical hicimos siempre eso, ¿no? Defendiendo los derechos de los trabajadores, de los y las trabajadoras. Y bueno, y en la Junta también hacemos lo mismo, ¿no? Porque es con lo que nos plantea la gente, lo que nos llega, ¿no? Entonces creo que el trabajo es bastante parecido, ¿no? Pero seguro te tira más lo sindical, porque por la trayectoria también que tenés. Como edil, bueno, estás cumpliendo tu 4º año, sí. Pero en la dirigencia sindical, ¿cuántos años? Muchos años ya, ¿no? Porque desde que se formó el sindicato pues, de Fuesis acá en Rivera, que antes no había sindicato en el comercio y servicios, yo participaba, no era... No estaba dentro primero en la dirección, pero estaba ahí. Y bueno, y cuando un compañero renunció y se fue del departamento también, tuve que asumir ahí, y ya hace más de 10 años, ¿no? que estoy ahí al frente, y me han elegido nuevamente para ser presidente de Fuesis, que ahora, digo, ya estoy en edad de retirarme, pero hay relevos y eso es lo importante. ¿El compañero al que te referís es Hugo Roldán? Sí. ¿Está de nuevo en el departamento? Sí, ahora está jubilado, sí, bien, volvió bien al departamento, sí. Y había sufrido un quebranto de salud bastante importante. ¿Cómo está últimamente? No se lo pregunté hace algunas noches cuando se comunicó conmigo, pero me dio la sensación de que estaba bastante recuperado. No lo he visto, pero sé que él está bastante recuperado, porque hasta otros compañeros de otros sindicatos que han estado con él me dijeron que él está recuperado, ¿no? Y espero que sí sea, ¿no? Me alegro porque es un gran tipo, realmente un tremendo luchador, y si se concreta lo que pretende llevar adelante, bueno, bienvenido sea, y desde aquí, ya se lo dije a él personalmente también, estamos a disposición. No, sin duda, ¿no? Roldán marcó el movimiento sindical acá en el comercio en Rivera, ¿no? Después seguí yo, pero creo que estoy segura que fue el que dio el puntapié inicial ahí para que los trabajadores empezaran a afiliarse y todo, ¿no? Él estuvo en la formación del sindicato acá y tuvo por un buen tiempo. Es difícil ser adherido a un sindicato acá en Rivera, ¿no? Fundamentalmente en la actividad privada. En lo público todos sabemos que, bueno, la protección de lo público permite cierta comodidad o cierta tranquilidad, pero en el sector privado, ¿cómo sigue siendo esto? Era muy difícil hace un tiempo. Sigue siendo difícil, ¿no? Sigue siendo difícil y bueno, por más que nosotros tengamos una ley que nos proporciona las garantías de que podemos afiliarnos, formar un sindicato, todo eso, acá en Rivera todavía hay el cuco aquel todavía y hay las amenazas, si te afilias te vamos a echar, y ha pasado, ¿no? Por ejemplo, trabajadores y trabajadoras que se han afiliado y después bueno, le hacen la vida a cuadritos, ¿no? En el local de trabajo para que desistan de eso, desestimular, ¿no? La formación sindical, pero es una herramienta válida y muy valiosa que tienen los trabajadores y siempre nosotros decimos, ¿no? Con ese temor yo me afilié también, ¿no? Y tuve años y yo creo que siempre le digo a los que se sindicalizan, tenés que trabajar y ser mejor todavía que el otro, porque siempre vas a estar ¿no? La mirada va a ser hacia el sindicalizado, ¿no? Y creo que nosotros hicimos un trabajo todos, si bien la cara visible soy yo, hay muchos compañeros trabajando y nuestro sindicato se vio respetado, ¿no? Hoy por los empresarios, porque nosotros llevamos muchas instancias de diálogo y de soluciones, ¿no? para en momentos de crisis que enfrentaba el comercio y que peligraban muchas fuentes de trabajo. Entonces creo que hoy nosotros somos respetados. Obviamente que vamos a seguir con las diferencias, ¿no? Cada uno de su lado, pero siempre con respeto, y hemos llevado adelante planteos muy importantes como prórroga de seguros parciales, herramientas esas que después cuando la pandemia se utilizaron, y eso salió de iniciativa de trabajadores de Free Shop, claro, de la frontera, de Rivera, Artigas, Cerro Largo y el Chuy. ¿Sabe que en comercio y servicios seguramente se trabaje de una manera un poco más cómoda?
Te comento algo y le comento a la teleaudiencia, en el programa de radio que conducimos hace algunas noches tuvimos oportunidad de leer una nota que fuera presentada varias semanas antes a la Intendencia Departamental por parte de la totalidad de los funcionarios de las empresas transportistas que trabajan en la terminal de ómnibus, en la que exponían las dificultades que se viven allí y que entendían no estaban contempladas en el plan de mejoras de la terminal. Infelizmente no pude hablar con ninguno, porque todos temen la represión por parte de las empresas. Y eso a mí realmente me duele porque en un país que se dice democrático y donde teóricamente nosotros gozamos de una democracia plena, como se dice, que pasen estas cosas, no condice con esa categorización que se nos ha dado en el exterior fundamentalmente. No, y es lamentable, y te voy a contar acá, por ejemplo, hay trabajadores en el comercio y servicios, ¿no?, que quieren hablar y quieren informarse de cómo organizarse y todo eso, que marcamos reuniones en la casa de alguien, de algo, para que no vayan, para que no llegue el comentario a la empresa de que se reunieron conmigo. Es más, en ciertos lugares yo ni siquiera saludo a los compañeros, porque si los ven hablando conmigo, después los llaman a ver qué pasa y los empiezan a controlar, ¿no? Es lamentable. Y lo que pasa, que los compañeros trabajadores del transporte, ahí como tú lo mencionabas, es la misma cosa, era lo que yo te decía. En el privado es difícil porque siempre estás con esa amenaza que por más que los empresarios lo nieguen, porque claro, lo niegan porque saben que hay una ley que los penaliza, sí, ¿no? Claro. Pero en la realidad es otra, todos ¿no? lo conocemos. Infelizmente todos lo conocemos. Lamentablemente ocurre eso. ¿Cuáles consideras que son las mayores dificultades por las que pasan justamente los trabajadores de comercio y servicios acá en Rivera? Y mira, la mayor, acá en Rivera se empezó a dar de unos años para acá, que lamentablemente empresarios extranjeros que se instalan acá, y no tenemos ningún reparo a eso, siempre y cuando cumplan con la normativa, ¿no? Y eso no ocurre. Nosotros hicimos muchas denuncias a nivel de jueces, de gente que contrata por ejemplo, a trabajadores brasileños, para decir una cosa, y les pagan el salario de Brasil, ¿no? Y entonces están trabajando sin registrar. Es más, ¿no?, estos empresarios están no están cumpliendo con la normativa laboral, que es registrar al trabajador y todo eso, ¿no? Y las condiciones en que llevan adelante los trabajos también es otra cosa. Hace poco tiempo tuvimos un accidente de un muchacho en un free shop acá, que se cayó de una altura de 7 metros en esos ascensores montacargas, que se reventó una polea. Ese muchacho tuvo varias lesiones y está en una lucha todavía por su recuperación. Y por más que apareció la afiliación del muchacho al BPS, nosotros tenemos conocimiento que hacía más tiempo que estaba trabajando en esa empresa y lo registraron ahí para cubrirse, ¿no? Pero la dificultad, fue la policía que levantó ese muchacho del local, pero en el Ministerio de Trabajo no había ningún acta. Nosotros hablábamos con una funcionaria del ministerio, le hicimos el planteo de que el Ministerio de Trabajo tenía que ir y la dificultad que tenemos acá, que no hay inspección de trabajo. En Rivera están las oficinas del ministerio, pero no hay inspección. Con la intermediación de esta funcionaria, ella elevó todo a Montevideo y la autorizaron a hacer la inspección, hizo el acta todo de este accidente, ¿no? La dificultad que tenemos nosotros los trabajadores de probar las cosas, de demostrar las cosas y de hacer que se cumpla, ¿no?, el protocolo, porque si hubo un accidente laboral, inmediatamente la inspección de trabajo tiene que hacerse presente y hacer un acta y elevar todo, ¿no?, para ver en qué condiciones, qué pasó, todo esto, ¿no? Y no se había hecho, habían transcurrido, ya se hizo el acta, ya hacían como 3 días ya que había ocurrido el hecho.
Yo lo comenté en cierta ocasión acá en el programa, lo voy a reiterar porque, como dice Mirta Legrand, el público se renueva. Sí. En cierta ocasión debí adquirir una frazada en un comercio en plena 33 Orientales, línea divisoria. Pregunté cuánto costaba, me dijeron el precio, cuando pago, digo, bueno, ¿me hacéis la boleta, por favor? En un post, ya me contestó en portugués, me dijo, no podía hacerme la boleta, y pero ¿cómo te estoy comprando en un comercio formalmente instalado? Te puedo dar una boleta, pero brasilera, pero estamos en territorio uruguayo, me ofrecía una boleta brasilera. Y eso sucede permanentemente acá, y en muchísimos casos, y sabemos, porque todos, como decimos, en una frontera tan chica como esta, todos sabemos, a ti te consta que cuando allá muy de vez en cuando aparece una inspección, sea del Ministerio de Trabajo, sea del BPS, los primeros en enterarse son los empresarios y terminan mandando a sus funcionarios a la plaza, a deambular por el Parque Internacional, ¿no? Hasta que se vaya. Exactamente, entonces todos somos testigos de eso. Después no se puede pretender entonces decir que achiquen el costo del Estado. No, yo creo que el tema pasa por otro lado. Creo que pasa precisamente por utilizar adecuadamente los recursos. Si nuestro país sería mucho más barato si todos tributáramos lo que corresponde, ¿no? Que no hubiera la evasión absurda que hay. Y esto abarca, ¿no? Exactamente. Porque han pasado todos los partidos gobernando y no se dio nunca solución al tema. Exactamente. Esta evasión de impuestos, eso incide directamente con la salud de la seguridad social, ¿no? Sí, por supuesto. El tema que tanto dicen, el déficit de BPS, todo, que nos decimos que no hay déficit, pero todo esto acá, a ver, nosotros podríamos tener una cobertura mayor si no hubo la evasión tan grande que hay en el comercio, que hay en el transporte, ¿no? El transporte de carga, los trabajadores han realizado denuncias, hubo un estudio por parte del BID donde dice los millones de dólares que son evadidos, ¿no? Por año, que solucionaría pero muchos problemas que tenemos, que tiene la gente, ¿no? Los trabajadores. Tocaste el tema que justamente te iba a preguntar, cómo viene la campaña de recolección de firmas en la que el Partido Comunista se involucró a diferencia de lo que ha sido el conjunto del Frente Amplio. Sí, bueno, nosotros venimos bien trabajando con la gente, todos los domingos en la feria hay compañeros del partido recolectando firmas, esto hace ya mucho tiempo, el Chumbo Chávez se instaló una banquita allí y bueno, y allí todito, siempre, todos los domingos hay información, en este caso ahora hay recolección de firmas, eso se instaló allá cuando nosotros juntábamos firmas por el referéndum de la LUC, y bueno, y ahí siguió todos los domingos Chumbo allí presente, se acercan más compañeros, estamos juntando, ahora el 18 y 19 va a estar una delegación también de jueces, ¿no? Porque esta campaña la impulsó el VCNT, van a venir acá, vamos a estar haciendo actividades recorriendo diferentes lugares para juntar más las firmas y estamos seguros que vamos a llegar con un plus más de lo que nos exige la ley, ¿no? Y nosotros como el Partido Comunista, la 1001, apoyamos eso porque es una iniciativa popular, esto tiene que ver con la vida de la gente y nosotros siempre estamos de ese lado, ¿no? ¿Cómo te cae cuando, por ejemplo, Mario Vergara defiende tan enfáticamente la permanencia de las AFAPs en el sistema actual? Y bueno, me cae muy mal y lamento que ciertos dirigentes piensen más en lo político y en los réditos y no en la realidad lo que le pasa a la gente, ¿no? La SAFAP es el lucro en la seguridad social, lo que no debería estar. La seguridad social debe ser sin lucro, universal, ¿no? que abarque a todos, solidaria. Y justamente un sistema de estos es perjudicial. En varios países que se aplicó este sistema, más del 50% ya ha revertido totalmente o parcial, ¿no? Porque esto va en perjuicio del trabajador. No es posible que tú te jubiles, vayas a jubilarte, trabajas toda tu vida, te vas a jubilar
y el BPS te proporciona una jubilación que hay una mínima, ¿verdad? De ahí para más. Pero las AFAP pagan jubilación bien por debajo de lo que te paga el BPS. Entonces ahí hay algo que no está bien, porque si tú llevas la misma cantidad de aportes al BPS y la misma cantidad a la AFAP, ¿por qué esa diferencia abismal entre una jubilación y otra? Entonces, no necesitas ser un economista para decir, si yo te di 10.000 pesos acá y 10.000 acá, ¿por qué vos cuando me haces la devolución, acá tú me das tanto y acá te doy una miseria, ¿no? Entonces, algo está mal y justamente es esto de las AFAP, ¿no? Y no vayamos solamente a la retribución jubilatoria. No, a todas las prestaciones, exactamente. Yo, por ejemplo, uso medias de compresión, para las varices. Conozco cantidad de gente que hace uso del subsidio para los anteojos. Yo tengo una miopía elevada, Juan, que uso lentes de contacto por la misma miopía que tengo por indicación. No, me paga el BPS siempre, a lo largo de toda mi vida, siempre tuve los lentes de contacto por el BPS. Después tenés en casos de prótesis mamaria, cualquier tipo de prótesis, todo que nosotros siempre decimos la seguridad social, no por el BPS, acá vamos a poner por el BPS. Sistema Nacional de Cuidados. Claro, ahí va. ¿No? Arranca antes del nacimiento, porque ya cuando las mamás empiezan a cobrar el prenatal, ahí está la seguridad social, y basta después de la vida, después de la muerte, cuando hay una partida para cubrir los gastos fúnebres, ¿no? Claro. Entonces, a lo largo de toda tu vida está el BPS, y cuando la pandemia, la seguridad social fue importantísima, porque con el seguro, ¿qué hizo la FAP durante la pandemia? ¿Qué le otorgó a la gente, al trabajador? Nada, absolutamente nada. Entonces es a eso que tenemos que visualizar, ¿no? Es fácil saber qué pasó cuando se necesitó, lo que hizo la diferencia, por qué no fue mayor el daño. Fue por la seguridad social, porque si tú estás registrado, bueno, se otorgó el seguro, tuviste una protección. No es lo ideal, porque obviamente con el seguro cobras menos que cuando estás en actividad, pero mantuviste el vínculo de trabajo sin perder tus derechos. Entonces, eso es fundamental y eso nosotros tenemos que defender. Hay quienes dicen que en realidad no es el BPS que te paga, sino que lo estás pagando vos con tus aportes. Hay que recordar también que las AFAP también recogen los mismos aportes, exactamente lo mismo que recibe el BPS, lo recibe la AFAP, con la diferencia que el BPS sí aporta a esas cosas y las AFAP no. Exactamente, es más, ¿no? Juan, hay otra cosa que la gente no sabe. Por ejemplo, cuando nos hacen los descuentos, ¿no? Los aportes van la mitad para la AFAP y la mitad para el BPS. La AFAP recibe la misma cantidad, pero si van 1.000 pesos, lo primero que hace la AFAP es saco mi comisión. Claro. ¿Tá? Porque no te voy a administrar la plata sin cobrar nada, ¿no? Entonces saco, quiere decir que ya no va, para tu cuenta no van los 1.000 pesos, van los 1.000 pesos menos, lo primero que te hacen es la comisión. Y antes, cuando la persona se quedaba sin trabajo, mientras estaba sin trabajo, la AFAP no te descontaba las comisiones. Hoy, con esta reforma que se aprobó de la seguridad social, hoy si tú no estás trabajando, igual hay los descuentos. Quiere decir que te descapitalizás cada vez más. Además hay otra cosa que es bueno tenerlo en cuenta. Voy a leer un mensaje, si no se me va a traspapelar. Le quiero agradecer al celular que terminado en 985, que felicita por el programa, y me comprometo a que estaremos tratando de solucionar esos inconvenientes que usted manifestaba. Hay otro tema a considerar también con el tema de las AFAPs, y es que no solo no aportan, sino que la garantía, ninguna aseguradora de las privadas se atrevió a asegurar los fondos de capitalización. Todas se fueron. Todas se bajaron. ¿Quién quedó para sostener la garantía esa? El Banco de Seguros del Estado. Exactamente. Solamente el Estado se atreve a
poner cierto, digamos, poner un manto de protección a los intereses de las AFAP. Exactamente, y esto es una prueba de que el negocio es de privados. Era de privado, no les sirven y se van. Esa es la realidad. Es lo que ha pasado en gran parte del mundo. Y es lo que ha pasado en gran parte del mundo, exactamente. No les sirve, bueno, se van. Tenemos poco tiempo, Marta, y bueno, y hay muchas cosas por tratar. ¿Cómo ves la actualidad el Frente Amplio Rivera? Bueno, mira, yo creo que el Frente Amplio viene fortaleciéndose. Lo que nosotros estamos trabajando es justamente por la unidad. Estamos trabajando por la interna ahora, cada uno con sus candidatos, y bueno, una campaña dentro en un marco de respeto, porque nosotros decimos, no estamos peleando, por ejemplo, nosotros apoyamos a Carolina Cosa y otros sectores que apoyan a Orsi. Acá la lucha no es Carolina contra Orsi. Nosotros tenemos que trabajar para que el Frente Amplio vuelva al gobierno, para cambiar esta realidad, porque nosotros tuvimos un retroceso tremendo en derechos y en, bueno, calidad de vida, el trabajo, de todo eso, ¿no? Entonces, en junio se va a definir si va Carolina Cose, si va Orsi, y después, bueno, él o la candidata que quede, bueno, vamos a trabajar todos juntos, y esa es la idea, ¿no? Tanto es que cuando vino Carolina Cose, compañeros que apoyan a Orsi estuvieron presentes, y cuando vino Orsi, compañeros que apoyan a Carolina estuvieron presentes, porque de eso se trata. No hay una lucha interna, acá no hay agravios entre nuestros candidatos. ¿Cómo se viene preparando el Partido Comunista de cara a estas elecciones? ¿Pretende ya, porque tenemos la elección interna, que es lo más inmediato, pero las elecciones nacionales ya están ahí a un paso? ¿Qué pretende el Partido Comunista? ¿Va a ir dentro de un espacio más amplio? ¿Va a ir con lista y candidatura propia? ¿Qué se habla? Nosotros no tenemos definido eso todavía. Es más, la historia muestra que nosotros siempre estuvimos llevando adelante acuerdos, y pensamos que en estas elecciones no va a ser diferente, porque estamos siempre abiertos y dialogando con otros sectores, pero nosotros pretendemos definir, por ejemplo, candidaturas, ¿no? Después de la interna, ¿no? Uh-huh. Si bien más o menos lo manejamos, porque vamos trabajando, ¿no?, sobre eso, cómo nos vamos a posicionar, sabemos que primero tenemos que esperar que se defina la interna, y después ver cómo seguimos ahí en marcha. Pero como tú decís, cuando vemos es junio y ya octubre ya están las elecciones nacionales, ¿no? Con la trayectoria y la experiencia tanto sindical como política de Marta Diniz, ¿podría ser Marta precisamente la candidata a diputado o integrar una plancha de un espacio más amplio? Sí, eso lo estuvimos manejando, y bueno, el partido ya me habló ya sobre esas posibilidades, y yo he aceptado eso, porque creo que tenemos que ocupar los lugares, y cuando tú defendés cosas, tenés que ocupar esos espacios para pelearla allí, ¿no? Porque no podemos quedar hablando, ya sea en redes sociales o lo que sea, y no meterte, ¿no?, así de lleno, porque tenemos que cambiar, y la idea es esa, ¿no? El Frente debe ganar, pretendemos ganar, estamos seguros que vamos a volver, pero no solo por volver y sacar a la coalición que está en el momento, ¿no?, el Partido Nacional en el caso. Sí, para volver y hacer la diferencia, llevar cambios que la gente nos reclama, que hizo todo el trabajo que hizo el FAT escuchando a la gente, bueno, los tirones de oreja también que recibimos por parte de la gente. Y bien merecidos algunos, ¿no? Exactamente, bueno, pero de eso se trataba, ¿no? Y entonces, a partir de ahí se llevó adelante un programa que hoy tenemos, y eso es lo importante, ¿no? Que él o la candidata que vaya, el compromiso de llevar adelante el programa que fue realizado por todos y todas. ¿La lista al Senado ya se vislumbra quién la estaría encabezando? Y en este caso sería Óscar Andrade, ¿no? La 1001, porque es... Repite Óscar. Sí, exactamente. ¿Por qué se optó por la candidatura de Carolina Cose? Más allá de que porque es una mujer, porque tuvo una
está teniendo una gestión interesante en la Intendencia Departamental de Montevideo. Mira, eso fue por unanimidad que se decidió apoyar a la compañera Carolina Cose, por ser, aparte de eso que tú decís, y que no es una parte, creo que es muy importante, es una mujer, y una mujer que ha ocupado lugares y ha demostrado en los lugares que estuvo, ya sea como ministra, como en Antel, ahora como intendenta, todo esto ha demostrado que es una persona que tiene capacidad, y nos parece que es la persona que está mejor preparada para enfrentar este desafío, ¿no? Y creo que Uruguay se merece una mujer presidente y con todas las características que tiene Carolina Cose. ¿Ella va a encabezar alguna lista al Senado por algún sector? ¿Tenés idea? No, eso no tengo claro ahora. Es más, creo que esto no se ha hablado, a no ser capaz que informalmente, ¿no? Claro. Pero no hay nada que te pueda decir oficialmente si va a encabezar o esto no. Pero creo que es una compañera que tiene todas las credenciales para asumir la presidencia, y yo creo que Uruguay se merece una mujer presidenta, pero no solo por ser mujer, con las características que tiene Carolina, ¿no? Una mujer ejecutiva que no tiene miedo, trabaja, lleva adelante proyectos y los ejecuta, no queda en promesas. Entonces, creo que estoy convencida que es la mejor candidata. ¿Escuchaste los últimos números de las encuestas que surgieron hoy? No, hoy no escuché. Bueno, te cuento que antes de venirme para el canal estuve mirando en un canal de Montevideo los últimos números que da opción de ¿no? Porque no será de partido a partido, sino dentro de cada partido. Cuando se pregunta a la gente, independientemente de si está convencido de ir a votar, el 49% se manifiesta a favor de Orsi, el 40% a favor de Cose, 3% a favor de Vergara y 2% a favor de Lima. Pero, déjame buscarlo por aquí, cuando se va un poco más allá y se consulta ya a las personas que manifiestan que seguras van a votar, da 47% para Orsi y 44% para Cose. En 3% nada más, o sea, dentro del margen de error, cuando ella venía muy de atrás, ¿no? Sí. O sea, Orsi se mantiene más o menos en los mismos números, pero el salto que viene dando Carolina Cose es muy, muy importante realmente. Y bueno, y en este último muestreo a Vergara le da un 4% y a Lima le da un 1%, con 4% de no sabe, no contesta. Creo que justamente debe ser la interna más interesante que hay en el espectro político hoy, porque la más pareja, todo indica que será la del Partido Colorado, pero todos sabemos que el Partido Colorado no tiene chances de pelear por la presidencia de la República. Pero entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, que son los que seguramente estarán disputando eso, la más reñida va a ser esta, todo indica, ¿no? Creo que sí, ¿no? Porque sí, es como tú mismo decís, el Partido Colorado, nosotros sabemos cómo está a nivel nacional y sabemos que no va a tener esa votación que tienen los otros. Y sí, por los datos que se van, el frente no está definido. Eso en otros partidos se puede decir que está definido tal o cual candidatura, ¿no? Podemos decir. Así por las encuestas, por los datos, por el trabajo que vienen realizando las encuestadoras. Pero creo que sí, que está definido. Eso es importante, ¿no? Seguro. Eso es importante, pero creo que acá solo va a ganar nuestra fuerza, nuestra fuerza política, en el sentido de que qué bueno que tenemos excelentes candidatos. Todavía no hay eso de, bueno, ya está las cartas marcadas, sale esto, sale esta, ¿no? Entonces creo que está muy importante, y bueno, la invitación a la gente, al Frente Amplista, que vaya, que vote, y eso es importante, porque también, como no es una elección obligatoria, capaz que muchos de esos que hacen en la encuesta no van a votar, y entonces lo importante es que vayan a votar y que bueno, que salga el candidato que la gente elija, ¿no?
Te iba a ofrecer el último minuto para que le dieras tu mensaje a la ciudadanía, pero ya lo hiciste. ¿Alguna cosa más como para redondear? Bueno, estamos en los últimos días de la juntada de firmas. La gente que igual si quieren nosotros vamos a domicilio, porque a veces nos pasan mensajes de alguien que quiere firmar. Los invito a firmar este plebiscito. Les digo, cuando firman no están solucionando nada aún. Están posibilitando que se lleve a un plebiscito de la seguridad social donde la jubilación mínima sea equivalente al salario mínimo, que hoy está por debajo del salario mínimo. La eliminación del lucro en la seguridad social, ¿no? Que eso es importante, y que la edad de retiro, la edad para jubilarse, vuelva a los 60 y no 65, porque nosotros sabemos que muchas personas no tienen dificultad de llegar en condiciones de seguir trabajando a los 60, imagínense a los 65, ¿no? Por ejemplo, un trabajador de la construcción, una empleada doméstica, ya llegan con la columna hecha pedazos por la misma profesión que tienen, ¿no? Entonces, pedirle a la gente que llega hasta los 65 años trabajando es una violencia tremenda. Entonces, por eso nosotros invitamos a la gente que firme. Yo históricamente, en lo personal, siempre firmé todas las iniciativas plebiscitarias porque justamente para habilitar el debate. Exactamente. Firmé, y en esto no mido partido político, firmé la del PIT-CNT, firmé la del Movimiento Uruguay Soberano, firmé la de Cabildo Abierto, y todas las que vengan las voy a firmar justamente para eso, para que se pueda dar una instancia de debate, porque sobre ese tema en particular no hubo debate. Se invitó a Rodolfo Saldain y no respondió. Ahora también se lo está invitando a Delgado a debatir, y bueno, probablemente si se consiguen las firmas suficientes como para habilitar ese plebiscito, tengan que acceder todos a debatir. Y aclarar que estos 3 puntos son los puntos de partida, porque nosotros no estamos diciendo que no hay que reformar, ¿no? Hacer un diálogo social, ¿no? Donde participen todos los actores sociales, todo el espectro, ¿no? Pero partir ya con estos 3 puntos ya, es el puntapié inicial, no arrancar del cero, ¿no? Con estas cosas y después negociar todo el resto, ¿no? Esa es la idea, porque por ahí corren otros comentarios que dicen que es solo eso, no, es a partir de ahí sí una discusión por una verdadera reforma en la seguridad social, porque tú mismo mencionaste, Saldain presentó un proyecto que después de ese proyecto se terminó aprobando otras cosas, porque en el medio de esas discusiones hubo un canje político, chantaje político. Por ejemplo, Cabildo, te voto esto si cambias esto, cambias todo, y según ellos, como fue, si a la leche le agregás agua, sigue siendo leche, no sé hasta qué momento sigue siendo leche, porque el propio Saldain dice que la reforma que se aprobó no tiene nada que ver con lo que él propuso y va a tener problemas a corto plazo. Entonces, una vez más, yo me acuerdo de Saldain de otras épocas. Exactamente. Gracias, Marta, un gustazo que hayas estado acá. Bueno, gracias a ti y un saludo a toda la audiencia. Estamos a las órdenes. Amigos, de esta manera ya ponemos punto final a una nueva entrega de edición ilimitada. Si el programa de hoy fue de vuestro agrado, en 7 días más, el próximo lunes, pasaditas las 21 horas, los espero para compartir una nueva entrega de este programa. Que tengan todos una excelente semana.